Lectura de la epístola de San Pablo Apóstol a los Romanos. Hermanos, si creen con el corazón para justificarse, y si confiesa la fe con la boca para salvarse, pues dice la Escritura: ¿cuántos creen en Él no se verán confundidos? No hay distinción de judío y de griego, uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que le invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Mas, ¿cómo invocarle si no creen en Él? ¿O cómo creer al que no han oído? ¿Y cómo ir si nadie predica? ¿Y cómo predicar si nadie los envía? Escrito está que hermosos los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva. Mas no todos obedecen al Evangelio. Así dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? La fe, pues, nace de la predicación, y la predicación se realiza por orden de Cristo. Pero pregunto, ¿es que no la han oído? Sí, ciertamente, su voz ha resonado por toda la tierra, y sus palabras hasta los confines del mundo. Seguido del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, caminando Jesús junto al mar de Galilea, vio entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. San José, Santo Andrés, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Queridos fieles, hoy es la fiesta de este gran apóstol, San Andrés. Como lo recuerda el Evangelio de la fiesta de hoy, San Andrés fue el primero de los discípulos que conoció a Jesús. Al llamamiento del Maestro, abandonó inmediatamente sus redes para seguirlo y convertirse en el pescador de hombres. Tenía su trabajo ahí sencillo. Eran pescadores, la gran mayoría eran hombres así sencillos. Que invitó Jesucristo. No invitó los grandes, los maestros, ¿no? Los poderosos, los ricos. Llamó hombres sencillos y pobres. Nuestro Señor no era muy exigente. Y este pobre pescador abandonó su trabajo, su profesión, para seguir a Cristo inmediatamente. Solamente oyó, escuchó su llamado, su voz, y dice, sí, o fiat, ¿no? Sí, aquí estoy, Señor, pronto. Entonces, es un ejemplo para nosotros. No podemos tardar. Estar retrasados ahí, tenemos que estar listos ya cuando nos llama el Señor. Abandonó inmediatamente sus redes para seguirlo. Y volvió así en pescador de hombres. No más pescador de peces, de pescados, sino de hombres. O sea, fue llamado por nuestro Señor para convertir las almas. Ignoramos casi por completo cuanto se refiere a su carrera apostólica. Los antiguos relatos que nos cuentan su martirio nos lo representan crucificado sobre dos maderos unidos
en forma de cruz de Sant Andrés. Contienen textos espléndidos sobre la fidelidad a Cristo y el amor a la cruz. A ellos debe San Andrés el haberse convertido para la piedad cristiana en el apóstol de la cruz. El autor del oficio ha utilizado estos viejos textos para componer las antífonas de vísperas del breviario. Resulta de una belleza singular la del Magnificat de las segundas vísperas. Hermano de San Pedro Apóstol, que después de la invitación se convirtió en el Papa, en el Vicario de Cristo. San Pedro fue el primer Papa, el primer jefe de la Iglesia Católica. Y era hermano de Sant Andrés. Fue Sant Andrés uno de los apóstoles más honorados, basándose en que San Andrés había sido el primero en ser llamado entre los apóstoles. Constantinopla, que poseía sus reliquias, pretendió rivalizar con Roma, pero también Roma lo ha tenido siempre en gran veneración. Posee de él dos reliquias insignes. Uno de sus brazos, traído de Constantinopla por San Gregorio Magno, y por él colocado en la iglesia de Sant Andrés, en el monte Celio, y su cabeza, que Pío II depositó junto a la confesión de San Pedro. Su cuerpo lo posee actualmente la Catedral de Amalfi en Italia, sus reliquias, ¿no? La Iglesia tiene esta tradición de venerar los cuerpos de los santos, ¿no? Sobre todo de los apóstoles. San Pablo en la epístola de hoy es muy claro con la cuestión de la fe, de la necesidad de la fe católica, ¿no? De oír y de practicar. Pero el principal responsable por la predicación, ¿no?, es el obispo, o sea, son los sucesores de los apóstoles, que son los responsables directos por la predicación. Cristo dio poder a los apóstoles para ir en todo el mundo, para predicar, ¿no?, el Evangelio, y los apóstoles fueron consagrando otros obispos, ordenando otros sacerdotes y obispos hasta, ¿no?, el día de hoy. Hay una sucesión apostólica, ¿no?, de obispos, ¿no?, que van hasta Jesucristo. Y los apóstoles son los responsables por la evangelización, ¿no?, de todo el mundo. En todas las partes del mundo hay obispos, hay predicadores, ¿no? La fe, ¿no?, viene por la predicación. Nosotros oímos y creemos. De ahí entonces la importancia, ¿no?, que hay de la predicación y de tener obispos católicos, ¿no? Nosotros actualmente oímos, escuchamos solamente herejías, ¿no?, de los obispos modernistas, ¿no? Entonces necesitamos más de obispos católicos que prediquen la verdad. O, dice San Pablo, ¿cómo creer al que no han oído? ¿Y cómo oír si nadie predica? Entonces, ¿por qué el mundo moderno no tiene fe? ¿Por qué la gente es apóstata? ¿Por qué la gente no quiere saber de Dios? Porque no hay apóstoles más que prediquen. ¿Cómo oír o cómo creer si nadie predica? ¿No? Y si predica, como dice, predican herejías, tonterías ahí, como estos modernistas, ¿no?, que tienen una nueva doctrina, una doctrina moderna, ¿no?, que es contraria, que es distinta a la doctrina tradicional de Jesucristo, de los apóstoles.
Entonces, el mundo va a vivir así, siempre en tinieblas, porque no tenemos más predicadores católicos, verdaderos sucesores de los apóstoles, que prediquen la verdad. ¿Cómo predicar si nadie los envía? Jesucristo que envía los obispos, el Papa, por medio de su jefe. Si nosotros no tenemos más un Papa católico, no tenemos ahí un impostor, un argentino ¿no? Terrible, que está destruyendo la fe, que no envía más obispos católicos, ¿no? Entonces no vamos a tener más la predicación de la verdad. Bergoglio ahí en el Vaticano nombró varios cardenales masones, ¿no? Homosexuales, pederastas y todas estas cosas terribles. En las diócesis, el Bergoglio está quitando ahí los obispos que son un poco más conservadores y cardenales conservadores que tienen un poco de la fe católica y está cambiando todos por modernistas y herejes. ¿Para qué? Para impedir la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios. Porque sabe Bergoglio y el demonio, porque él trabaja para el demonio, que si no hay obispos católicos más en el mundo, no va a haber la predicación de la fe, no va a haber fe católica más sobre la tierra. Es por esto que Cristo dice, ¿no? Cuando regresar por la segunda vez, ¿voy a encontrar fe en la tierra? Entonces el demonio trabaja así, ¿no? Para impedir las misiones, la evangelización y la predicación, porque el diablo sabe que la fe viene por la predicación. Los fieles escuchan, oyen, ¿no? Y se convierten. Las pregaciones son hechas para convertir, ¿no? Hoy los sacerdotes ahí modernistas y los obispos son coach ahí humanitarios, ¿no? Hablan solamente del bienestar, de dinero y de cosas buenas de este mundo terreno, ¿no? No hablo más de la conversión y de la vida sobrenatural, espiritual. Pero dice San Pablo, mas no todos obedecen al Evangelio. Así dijo Isaías, Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Entonces, ya somos pocos, ¿no? Ya somos pocos los sacerdotes y obispos católicos en el mundo. Y mismo con la predicación nuestra, la gente no se convierte, mas no todos obedecen al Evangelio. O sea, la gente ya no quiere más saber, ¿no? De las cosas sagradas, de las enseñanzas divinas, ¿no? Quieren, ¿no? Oír la voz del mundo, no la voz de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Pero nosotros vamos a seguir a tiempo y en contra de tiempo, vamos a seguir predicando, hablando, hasta que nos maten, ¿no? O que no tengamos más fieles para oír, ¿no? Porque la gran mayoría ya se perdió. Pero vamos a seguir con nuestra misión, ¿no? De enseñar la verdad de la fe católica. La fe pues nace de la predicación y la predicación se realiza por orden de Cristo. Es un orden de Cristo. Ir por todo el mundo, ¿no? Predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces es un orden de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, ¿no? Entonces por eso que nosotros no podemos seguir, ¿no? Los modernistas pertenecer a esta falsa iglesia moderna. ¿Por qué? Porque ahí no hay la misión de Cristo. Ellos son ecuménicos. No es necesario más hablar de la verdad, predicar la verdad de la religión católica. Todas las religiones son buenas, ¿no? Como vimos ahí. Todos se salvan, ¿no? Entonces no es necesario más una doctrina, ¿no? Como la doctrina católica, todas son buenas, ¿no? Entonces así se arruinó, se destruyó la predicación y la misión de la iglesia, porque solamente Cristo salva. Es el Señor y Salvador nuestro, Jesucristo, no hay otro, ¿no?
Entonces somos enviados por Cristo. Muchos van a decir, pero ustedes no tienen el apoyo, la autorización del Papa, no tienen el apoyo del obispo de la diócesis. Nosotros tenemos el apoyo y la orden de Cristo. Está en las Sagradas Escrituras. Todo obispo tiene que predicar la palabra de Dios. En todo el mundo tiene que convertirse. Es un orden. Yo no necesito de pedir autorización, ¿no?, al señor Bergoglio, que está ahí en el Vaticano, para predicar la palabra de Dios, porque tengo la autorización del propio Cristo. ¿No? Es que no la han oído. Sí, ciertamente, dice San Pablo, no escuchan la verdad. Su voz ha resonado por toda la tierra y sus palabras hasta los confines del mundo. Por más que la gente moderna no quiere saber de Dios, pero la palabra fue anunciada, fue predicada. Todos nosotros tenemos acceso a la verdad, a la palabra de Dios. Todos pueden comprar sus Sagradas Escrituras, estudiar, hay catecismos, la internet, ahí, ¿no? Uno puede ahí encontrar todo. Mucha gente hoy descubre, conoce la verdad, no más por la predicación, porque no hay más quien predique, no hay más predicadores católicos, pero mucha gente está conociendo Dios y la verdadera religión por la internet. Uno, ahí está misa tridentina, misa tradicional, y empieza a conocer, a buscar, ¿no? Iglesia católica verdadera, ¿no? Entonces ahí empieza a conocer los documentos católicos, ¿no?, del magisterio católico, la tradición de la iglesia, y muchos se convierten, ¿no? Ahí en Brasil, nosotros tenemos una misión cerca ahí del Amazonas, de la selva, son gente más así indígena, son pueblos indígenas, y ahí estaba predicando una vez sobre, ¿no?, la misa católica, la misa verdadera, la iglesia verdadera, en contra de la falsidad de la misa moderna y la iglesia modernista. Y una señora me dice, ¿no?, sí, es verdad, monseñor, es verdad. Yo tenía una duda, yo no creía en la predicación de ustedes, y ahí fui a la internet y puso, misa verdadera, ¿qué habla este obispo de misa verdadera? Hay una misa verdadera, y puso ahí en Google, misa verdadera, y dice, misa tridentina. Entonces, dice, entonces es verdad. Y empezó a estudiar más y se puso de acuerdo con nosotros, trabaja con nosotros hasta hoy. Entonces, hay muchos medios de estudiar, de conocer hoy la verdad, ¿no? Por más, como dice, que no tengamos más predicadores, ¿no?, católicos, que no predican más la verdad, pero Cristo se utiliza, ¿no?, tiene varios medios de cómo hacer llegar a la gente su mensaje, su palabra, ¿no? Y de ahí entonces la importancia, de ahí viene la importancia de los obispos, como dice, de los apóstoles, ¿no? Si no fueron por los apóstoles, entonces después de Pentecostés, después de la confirmación, que fueron confirmados, ¿no?, los apóstoles salieron a predicar por todo el mundo. ¿No? Nosotros hoy tenemos la fe católica gracias a los apóstoles, ¿no?, que predicaron, ¿no?, la palabra de Dios, ¿no? Sobre todo nosotros aquí en las Américas, en las Indias, el apóstol que más predicó fue San Tomás, apóstol. Ahí hay apariciones de él en Brasil también, ¿no? Él que a principio no creía en la resurrección de Cristo, solamente ahí se toca las llagas de las manos, ahí del costado, ahí voy a creer. Entonces se convirtió cuando apareció Jesucristo a él, ¿no? Y ahí vino a las Indias y Américas para evangelizar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo y los obispos de la línea Tuc, que fueron consagrados por Monseñor Nguyen Dinh Thuc, un arzobispo del Vietnam. Entonces, después del Concilio Vaticano II, ¿no?, varios obispos no aceptaron las reformas modernistas, ¿no?, los cambios que se pasaron en la iglesia, y un obispo de Vietnam, Monseñor Thuc,
no aceptó tampoco las reformas modernas ni la misa nueva y siguió con la misa tradicional. Entonces, Monseñor Tuc consagró otros obispos tradicionales, sobre todo aquí los de México, Monseñor Carmona y Monseñor Zamora. Y estos obispos mexicanos también salieron consagrando a otros obispos, ¿no? Incluso en Estados Unidos, Monseñor Pivaronas y Monseñor Dolan fueron consagrados también, ahí vienen de la línea de Monseñor Carmona. Y esta línea episcopal de sucesión, como la nuestra, ¿no? Yo, Monseñor Dolan, Monseñor Carmona, Monseñor Tuc, ¿no? Que era de Vietnam, o sea, fueron todos, ¿no? Esta línea remonta, va hasta, esta sucesión apostólica va hasta el apóstol San Tomás, que consagró obispos ahí en Asia, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante, ¿no? Tenemos la fe católica gracias a estos grandes santos. Por eso que todos los años celebramos misas en honor de estos santos, ¿no? Mártires. San Andrés fue crucificado también, fue muerto en una cruz, como Jesucristo, ¿no? Y varios otros apóstoles fueron martirizados, y gracias a esta fe, ¿no? de ellos, hoy, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Pedir sobre todo en la misa por los obispos católicos que tenemos, por los obispos que van a ser consagrados, para que sean todavía luz del mundo, ¿no? Y predicadores de la verdad de la palabra de Dios. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.